Hoy en día en Uruguay, entre los jóvenes de 15 a 17 años, casi la mitad no terminó tercero de liceo. Y dentro de ese rango de edad, 1 de cada 5 no asiste a un centro educativo de ninguna forma. La situación es sumamente compleja y no está motivada únicamente por razones económicas. Se da en todas las clases sociales. La razón no es solamente dificultades en el aprendizaje. 40% de los jóvenes que desertan mencionan como razón la preferencia por aprender cosas distintas a las que usualmente se les enseñan en los centros educativos. La deserción no es un evento puntual, sino que es el final de un proceso. En muchos casos, son jóvenes desencantados con el sistema y que se sienten desmotivados. Es que realmente existe un divorcio entre los que estamos enseñando las competencias que queremos que los chicos aprendan y lo que ellos quieren aprender. Los planes educativos no cambian y si lo hacen, continúan enfocándose en cuestiones que poco tienen que ver con lo que la sociedad necesita. Pero esto no es nuevo y no sucede solo aquí. En 1949, un chico de 15 años concurría a una secundaria en Inglaterra. Este chico formaba parte de una generación de 250 alumnos y era el peor de la generación por sus notas. A él no le gustaba seguir instrucciones, sino que experimentar por la suya, y tenía muchos problemas por eso. Un profesor de biología escribió un informe sobre el rendimiento de este chico, que hoy traje para compartir con ustedes, y me gustaría resaltar algunas de las ideas sobre lo que dice este profesor. Acá dice que el chico constantemente se encuentra en problemas por no atender y por querer hacer las cosas a su manera. En este otro párrafo ironiza con la idea que tiene el chico de ser un científico en el futuro. Dice que sería una pérdida de tiempo, tanto para él como para sus profesores. Este es el chico de 15 años hoy. Se llama John Gordon. No solo eso, se llama Dr. John Gordon. A pesar de los comentarios de su profesor de biología, que como ven, encuadró y guardó todo este tiempo, tiene un doctorado en biología. No solo eso, la prestigiosa Universidad de Cambridge tiene un laboratorio de biología que lleva su nombre. Pero no solo eso, también se llama Sir John Gordon. La reina de Inglaterra lo convirtió en caballero por sus contribuciones a la ciencia. Y aún hay más. En el año 2012 ganó el Premio Nobel de Medicina por investigaciones en la Universidad de Oxford, que comenzó apenas 10 años luego de ese informe. Pero aún hay más. Aunque no lo crean, Gordon se corta el pelo a sí mismo. Fantástico, ¿no? Lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede ser que un maestro no pueda darse cuenta que tiene un futuro premio Nobel en su clase? Y que además este sea el peor estudiante. Es que la escuela de hoy no está preparada para lidiar con los Gordons del mundo. Y tal vez en esta imagen veamos un poco por qué. Esta es la imagen de una pintura pintada en el siglo XIV por Laurentius de Voltolina. Representa una clase en la Universidad de Bolonia. Y a mí me resulta muy curioso, yo diría hasta un poco triste, que esta imagen sea tan fácil reconocible, descriptible por mí, pero probablemente por todos ustedes también. Porque a pesar de que pasó mucho tiempo, 7 siglos, las cosas casi no cambiaron. Vemos al profesor en su altar de cristal elevado y separado de los estudiantes. Los estudiantes en las primeras filas, tomando notas y atendiendo. Y los que están al final de la clase, están los que están distraídos, conversando, incluso está un estudiante durmiendo. Cuando los niños son pequeños y entran al jardín de infantes, tienen una curiosidad casi infinita por entender el mundo. Todo se trata sobre crear, explorar, probar cosas, y cuando su cerebro está listo para absorber todo, ¡pam!, le bajamos el mazazo. Empieza la escuela, se acabó la creatividad. Ahora hay que memorizar y repetir para que te quede grabado. Se acabó crear activamente.
Ahora hay que recibir pasivamente. Se acabó la exploración. La comunicación se fomenta en un solo sentido y te meten en la cabeza la idea que el conocimiento es algo estático, que está en los libros o en la cabeza del profesor y no algo que se puede salir a buscar. En la escuela todos somos iguales. Todos hacemos lo mismo. A todos nos gusta lo mismo. No existen fortalezas, no existen debilidades. ¿No entendiste algo? Mala suerte. La clase ya pasó al siguiente tema. ¿Entendiste el tema en 5 minutos? Y vas a tener que esperar, porque hoy lo vamos a estar repitiendo todo el día para que todos lo puedan entender. ¿Te estás aburriendo? ¿Lo que estamos viendo no te interesa? ¿No le ves conexión con tu vida personal? Es lo que hay. Como los gorros, la educación de hoy tiene talla única. Hace tiempo que necesitamos otra educación. Una educación que fomente la creatividad y la resolución de problemas. Una educación que se centre en la comprensión y en la exploración y no en la repetición de información. Una educación donde hacer las preguntas y explorar las respuestas sea más importante que memorizarlas. Una educación que te motive a tomar riesgos y que entienda que equivocarse es parte del proceso integral de aprendizaje. Es decir, una educación que se adapte a las necesidades del niño y no al revés. Hoy estoy aquí para contarles cómo hacerlo. Soy psicopedagoga y me especialicé en un tema casi desconocido en nuestro país: altas capacidades. Trabajé en programas educativos con chicos superdotados y presenté el resultado de mi trabajo en conferencias por todo el mundo. Los métodos que uso para atender las necesidades de estos chicos hacen algo subversivo. Se adaptan a las fortalezas, a las características, a los intereses del niño, en vez de que sea el niño el que se tenga que adaptar al programa educativo. Hoy vine porque me di cuenta que mucho de esto puede ser una solución a alguno de los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo. Si les digo la palabra genio, probablemente se le vengan a la cabeza personas como Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie, o tal vez Steve Jobs, o algún otro. Ninguno de ellos es recordado por haber memorizado bien la lección, sino por sus contribuciones que cambiaron el mundo. En el siglo XXI, si queremos asegurar el futuro de nuestro país, debemos preparar a los chicos, no a regurgitar información, sino a procesarla, a agregar ideas, a conectar ideas, a crear nueva información. Es decir, prepararlos para que sean productores de conocimiento y no consumidores. Parece una de esas ideas muy lindas, pero imposibles, ¿no? ¿Cómo se puede lograr? Un profesor mío de la Universidad de Connecticut ideó una de las teorías más avanzadas, más reconocidas en el área de la superdotación. A Renzulli no le gusta hablar de personas superdotadas, sino de comportamientos superdotados. Renzulli observó que muchas personas no llegaban a desarrollar estos comportamientos, muchas personas inteligentes. Se dio cuenta que el énfasis en el cociente intelectual o en otras medidas unidimensionales de la inteligencia no explican por sí mismas estos comportamientos, ni tampoco predicen si una persona va a alcanzar su potencial. Es por eso que él desarrolló el modelo de los 3 anillos, según el cual los comportamientos superdotados estarían en la intersección de alta habilidad, como ya vimos, como se imaginarán, pero también de creatividad y de compromiso con la tarea. La creatividad tiene que ver con el poder ver las cosas con una perspectiva distinta, con ser originales. Se relaciona con la curiosidad, con la toma de riesgos, con la receptividad ante nuevas situaciones. Ser creativo es poder encontrar soluciones novedosas a un problema. Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de nuestra historia, dijo una vez que el genio es 1% inspiración, 99% transpiración.
Y es por eso que el último de los anillos es el del compromiso con la tarea. El compromiso con la tarea tiene que ver con poder enfocar la energía de una persona hacia una actividad por un determinado tiempo. Sin perseverancia, sin trabajo duro, sin creencia en habilidades propias, no hay comportamientos superdotados. Me imagino lo que deben estar pensando, que esto no se puede hacer, que la inteligencia se tiene, no se puede desarrollar, que no puedes enseñar a ser creativo, ni que tampoco puedes aprender a ser perseverante. Pero están equivocados. Carol Dweck de la Universidad de Stanford y otros investigadores estudiaron durante décadas el cerebro. Ellos dicen que el cerebro se puede ejercitar, como los músculos. Todos los anillos se pueden desarrollar. Todos los anillos se pueden estimular. Claro, no todos vamos a ser Einstein, pero tampoco no todos vamos a ser Messi y no por eso vamos a dejar de jugar al fútbol. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarrollar estas habilidades en los niños? Uno de los métodos que más me gusta y más utilizo es la enseñanza por medio de proyectos, que está inspirada en el método científico. Son investigaciones sobre temas elegidos por los niños, reales y cercanos a su vida real, a su vida. El objetivo es que ellos mismos aprendan a aprender por sí mismos y que se encarguen de la exploración, en vez de que sea el docente el que dirija el proceso. Este método estimula la creatividad y la resolución de problemas mientras se trabaja en el proyecto. Es sensible a las fortalezas y a los estilos de aprendizaje de los niños y permite que ellos puedan exhibir sus fortalezas y sus talentos. Los niños van adquiriendo conocimientos relevantes sobre el tema que eligieron estudiar y al involucrarse en su propio aprendizaje, los proyectos ayudan con el desarrollo de la motivación y la autoconfianza. Esta frase viene a definir el espíritu de la enseñanza por medio de proyectos. Una persona joven pensando, sintiendo y actuando como un profesional del área. Hoy les traje 2 ejemplos de cómo se puede llevar a cabo este método. Se puede hacer con niños de cualquier edad. Por eso, uno de los ejemplos que traje es con niños pequeños, de 3 a 5 años, que eligieron estudiar la pradera porque la ciudad donde vivían estaba rodeada de praderas. Al igual que los cuentos, los proyectos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Una vez que los niños eligieron el tema que quieren estudiar, el primer paso es compartir sus conocimientos previos. Los conocimientos previos siempre deberían ser el punto de partida. A partir de aquí comienzan a pensar en preguntas que les interesaría responder durante su proyecto. En este caso, en el caso de la pradera, los niños, entre otras cosas, estaban interesados en conocer qué pasa con las praderas cuando hay incendios y si los delfines viven en el agua de la pradera. Al igual que en el método científico, el siguiente paso es pensar posibles respuestas a estas preguntas, es decir, las llamadas hipótesis. Las hipótesis se van a corroborar, se van a desechar, se van a modificar durante la investigación y así el ciclo va a comenzar una y otra vez. Así comienza la investigación. Los niños se hacen preguntas, las preguntas que a ellos les interesa responder, y aprenden a utilizar la investigación como el método para llegar a las respuestas. Este método invierte la ecuación educativa. El docente no dirige el aprendizaje, sino que lo facilita. Asesora, ayuda localizando recursos, orienta a los alumnos durante toda la investigación. En este caso vemos a los niños en la pradera con un experto, aprendiendo sobre los distintos tipos de plantas que se pueden encontrar allí. Y acá con un especialista de una universidad cercana, que el docente contactó y trajo para que les pueda mostrar a los niños sobre los diferentes tipos de animales que puede haber en una pradera. Este método requiere que el docente salga de su zona de confort, donde usualmente el currículum limita lo que se puede hacer. La enseñanza por medio de proyectos
es un excelente complemento de la educación tradicional. De una forma no estructurada, los niños se exponen a distintas áreas curriculares. Al área del lenguaje, cuando recaban la información y cuando escriben las conclusiones. Al área de matemáticas, cuando analizan los datos que recogieron. También ciencias y arte. Pero además, desarrollan otras habilidades que son sumamente importantes para la vida, como organizarse, a tomar decisiones, a manejar los tiempos, a presentar conclusiones ante un público y aprenden a fortalecer las relaciones sociales mientras trabajan en grupos. Los proyectos terminan con la presentación de un producto final, algo que sea novedoso, que sea original y que obviamente sea hecho por los propios niños. En este otro ejemplo que les traje, este chico hizo como producto final un videojuego. Ahí tenía 12 años y decidió hacer un proyecto individual sobre un tema que le apasionaba, que eran los videojuegos. Entonces, durante todo el proyecto aprendió sobre programación, sobre diseño, y su producto final fue él mismo crear su videojuego. Y acá se lo está presentando a sus compañeros de clase. Pero la enseñanza por medio de proyectos no está solamente pensada para llevar a cabo en la escuela, sino que también se puede hacer en casa. Cuando tus hijos te hagan preguntas, ¿por qué no fomentarlos a que busquen información, a que investiguen, contactarlos con personas que los puedan ayudar, llevarlos a lugares donde ellos mismos puedan encontrar sus respuestas? Esto es sumamente motivador para un niño y la casa es un excelente lugar para comenzar este aprendizaje. En definitiva, los proyectos son un laboratorio de aprendizaje, donde los niños eligen el tema que quieren estudiar, se hacen las preguntas, se plantean hipótesis, exploran para llegar a las respuestas, corroboran, modifican, desechan las hipótesis, se hacen preguntas más avanzadas. Esto es aprender a aprender. Me pregunto cuántos Gordons se están aburriendo en las clases de nuestro país hoy en día. En uno de los cursos que doy en el Ministerio de Educación y Cultura, mis estudiantes, que son todos docentes con clases a cargo, encontraron entre un promedio de 2 a 3 chicos con altas capacidades en sus clases. No podemos seguir esperando más. El tiempo para cambiar es ahora. No tengamos más generaciones ignoradas por el sistema educativo. La enseñanza por medio de proyectos los puede ayudar a los niños a alcanzar su potencial y a que aprendan que la experimentación es parte del proceso de aprendizaje. Y si los niños lo pueden hacer, tal vez los adultos finalmente podamos entender que para mejorar la educación, nosotros mismos debemos aprender a experimentar, a probar cosas y a tomar riesgos. Muchas gracias.